Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 526. Papá, entonces, ¿a qué reino has llegado entonces? ¿Al reino de Dios? Jian Hao preguntó con algo de emoción, mientras señalaba el cenicero roto sobre la mesa. Shen Aoting sonrió ante sus palabras, pero solo negó con la cabeza y se rió. ¿Cómo se puede tocar el reino de Dios tan fácilmente? Bajo el cielo universal, ¿cuántos artistas marciales hay que pueden saltar al reino de Dios? Shen Aoting suspiró y dijo impotente. Papá y tu abuelo comenzaron a cultivarse a la edad de 3 años, y siempre se han negado a aflojarse en lo más mínimo. Pero aún así, solo he alcanzado la etapa intermedia del reino de la transformación. Una vez imaginé que un día, si pudiera alcanzar la etapa máxima del reino de la transformación y tener el placer de vislumbrar el reino de Dios, entonces ya estaría satisfecho. ¿Eh? Jian Hao no pudo evitar sentirse un poco decepcionado cuando escuchó eso. Podría ser que la fuerza de su propio padre había llegado a este punto, pero él estaba solo en la etapa intermedia del reino de la transformación. Entonces, ¿cómo sería si fuera la última etapa del reino de la transformación, o incluso la etapa cumbre? Jian Hao no pudo evitar reflexionar en su corazón nuevamente, ¿qué pasa con el llamado reino de Dios del que su padre había hablado? ¿Qué tipo de existencia sería? Jian Hao no tenía la menor idea sobre esto, e incluso sentía que lo que había dicho su padre estaba demasiado lejos de él. Shen Aoting miró a Jian Hao, y pareció pensar que sus palabras eran demasiado impactantes para Jian Hao, y finalmente sonrió y continuó de nuevo. Bueno, estas cosas todavía están demasiado lejos para ti, ya que eres un descendiente de la familia Shen, no pueden quedarse solos, poco a poco les contaré todo más tarde, y también dejaré que Xiaoye les enseñe algo poco a poco. Shen Aoting dejó escapar un largo suspiro, ahora eres el único heredero de mi familia del clan Shen, todavía hay muchas cosas que tendrás que enfrentar en el futuro. Jian Hao escuchó las últimas palabras de su padre aparentemente sin comprender y no se molestó en escuchar con atención, en este momento lo que tenía en mente todavía era algo sobre artistas marciales que su padre acababa de decir antes. Jian Hao se dio cuenta de repente. En el pasado, esas cosas que solo existían en las novelas y películas que había leído parecían estar convirtiéndose gradualmente en realidad. Jian Hao no sabía cuánto tiempo permaneció en la habitación de su padre, y después de que finalmente se fue, caminó sin rumbo de un lado a otro en el hotel. Por casualidad, Jian Hao se encontró con Ye Yunjie, que parecía haber barrido su estado desaliñado anterior y ahora brillaba nuevamente, regresando al Ye Yunjie que conocía en el pasado. Ye Yunjie saludó a Jian Hao y estaba a punto de irse, pero Jian Hao la llamó. Hermana Ire, espere un minuto, dijo Jian Hao. ¿Puedo preguntarte algo? Ye Yunjie no pudo evitar quedarse atónita y dijo apresuradamente. Adelante, pregunta, te lo contaré todo. ¿Puedes hablarme sobre el tema de los artistas marciales? Preguntó Jian Hao. Ye Yunjie se sorprendió nuevamente, y luego, con un pensamiento rápido, supo que Shen Aoting ya debía haberle dicho todo a Jian Hao, pero parecía que Jian Hao todavía tenía dudas en su mente, por lo que había venido a preguntarse. Ye Yunjie lo pensó, asintió y luego llevó a Jian Hao a un café cercano. Los dos hablaron durante toda una tarde, y Ye Yunjie le dijo a Jian Hao casi todo lo que sabía sobre ese mundo marcial. Como había dicho Shen Aoting, el mundo de los artistas marciales había existido durante siglos. Los artistas marciales se dividieron en 3 reinos principales, y solo cuando se abrieron paso a la etapa tardía de entrada también se les podría llamar verdaderos artistas marciales, lo que significa la capacidad de percibir la presencia del verdadero ki. Y poder usar el verdadero ki indica el signo de un verdadero artista marcial. Ye Yunjie explicó. Aquellos en el grupo Lei, en el mejor de los casos, sus propias cualidades físicas han alcanzado los límites de la humanidad, pero solo pueden llegar a ese punto después de todo. Sin embargo, aquellos que poseen la línea de sangre marcial y son capaces de usar su verdadero ki son capaces de traspasar los límites del cuerpo humano mediante el funcionamiento de su verdadero ki. Ye Yunjie se señaló a sí misma.
Al igual que yo, en realidad también poseo el linaje de artista marcial, y estoy en la etapa máxima de entrada en este momento. Ya puedo usar el ki verdadero con soltura, por lo que mi velocidad y fuerza será capaz de traspasar los límites de lo que este cuerpo mío puede lograr, ¿entiendes? Jian Ao asintió con la cabeza. Y Yunji siguió diciendo. Y la liberación externa de ki verdadero como lo usó tu padre, eso ya es un signo de un artista marcial del reino de la transformación. En el pasado solía tener que poder alcanzar a tu padre en un corto periodo de tiempo, pero ahora parece que lo estaba pensando demasiado, ¿eh? Y Yunji siguió con algunos comentarios más breves sobre los secretos de los artistas marciales. En pocas palabras, en el mundo de los artistas marciales, el rango determinaba la fuerza, tal vez entre dos personas, solo había una diferencia muy leve en el rango, pero en términos de fuerza, había un mundo de diferencia en la distancia. Es absolutamente imposible para un artista marcial de entrada media ganar contra un artista marcial de entrada tardía, ya que hay casi el doble de diferencia de fuerza entre los dos. Y varios maestros de entrada tardía. Eso es porque, en la cima de la entrada, ya se considera que uno ha entrado en las filas de un verdadero artista marcial, y una vez que puede usar el verdadero ki, puede romper los límites de su cuerpo, así que incluso si el oponente es un experto superior, mientras siga siendo una persona común, incluso si ha alcanzado el límite de su físico, no es rival en absoluto. Y una vez que un artista marcial entra en el reino de la transformación, la gente común no tiene más posibilidades de ganar. En cuanto al reino de Dios, para ser honesto, es solo un reino que algunas personas celestiales y heroicas pueden vislumbrar. Y Yunji suspiró, según el señor Shen, en ese entonces, parece que su abuelo ya había atravesado el reino de Dios. Ese también fue el único artista marcial que he conocido en mi vida que rompió el reino de Dios, y una vez que uno entra en el reino de Dios, uno desarrolla todo tipo de habilidades divinas del Dao por su cuenta. Parecía que después del reino de Dios, Ye Yunji también sabía muy poco. Más que eso, solo había escuchado algunas cosas de oídas. Sin embargo, cuando Ye Yunji dijo esto, Jian Ao parecía saber un poco más sobre este mundo marcial. Inmediatamente. Jian Ao luego preguntó. Hermana Ire, lo que heredó mi padre, la familia Shen, ¿también está relacionado con este mundo marcial? Y Yunji asintió con la cabeza, de hecho, y también escuché al señor Shen hablar de eso una vez. Mientras uno pueda obtener la ayuda de esa cosa, tal vez incluso los mortales puedan mirar en el reino de Dios, por lo que se puede ver que la cosa es realmente muy poderosa, que es exactamente la razón por la que tanta gente, devanándose los sesos, quiere obtenerla. Jian Ao asintió y estaba pensando en seguir preguntando algunas otras cosas cuando sonó su teléfono móvil. La llamada era claramente de Kiao-san. Resultó que la segunda fase de la renovación de la villa Aiseng-Jipin estaba casi terminada, y Kiao-san iba a pedirle a Jian Yao que fuera a inspeccionarla. Jian Yao miró la hora y estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho. Ye Yunji preparó un automóvil para Jian Yao y lo envió directamente a Aiseng-Jipin. Para cuando Jian Yao llegó allí, Qiao Dong ya había estado esperando allí durante mucho tiempo. Tan pronto como vio a Jian Bao, Qiao Dong lo saludó apresuradamente con una cojera y dijo con una sonrisa en su rostro. Joven Jian, ¿estás aquí? Mi padre tenía algunos asuntos urgentes que no podía dejar en este momento. Así que me pidió que viniera aquí primero, y cuando termine, vendrá de inmediato. Capítulo 527. Jian Ao asintió con la cabeza. Está bien, el señor Qiao está ocupado primero. Si tiene algo que hacer, entremos primero y echemos un vistazo. Qiao Dong respondió, y en un torbellino, los dos entraron a la villa. Y en este momento, no muy lejos del patio no 1 de Aiseng-Jipin. Una figura se movió lentamente fuera de la barrera, su mirada era fría mientras miraba a Jian Ao y Qiao Dong que acababan de entrar a la villa. Una sonrisa siniestra apareció en la esquina de su boca. El hombre extendió la mano izquierda y miró su pulgar meñique, que había sido medio cortado. La mirada en sus ojos estaba llena de indignación. Shen Aoting, vamos a ver. Zhang Xiangyu murmuró fríamente. Lentamente, sacó un objeto parecido a un control remoto del bolsillo que llevaba.
Volvió a sonreír y se dijo a sí mismo. Originalmente, pensé que ya no podría usar esta cosa, pero parece que todavía tengo que usarla para terminar con todo esto. No hace mucho, Zhang Xiangyu había usado a Wang Jiani para enterrar un objeto debajo de este patio número 1 de Aizen. Originalmente, Zhang Xiangyu solo había pensado que si algo salía mal con el plan, usaría esta cosa por si acaso. Incluso pensó por un tiempo que tal vez nunca lo volvería a usar, por lo que dejaría que lo enterraran debajo. Pero lo que no esperaba era tener un plan tan sofisticado. Lo que no esperaba era que, bajo las manos de Shen Aoting, sus planes se habían vuelto tan frágiles que podría interrumpir todos sus planes con un solo movimiento de sus dedos. Sin otra opción, Zhang Xiangyu solo pudo activar esta cosa nuevamente. Al principio, Wang Jiani tenía la curiosidad suficiente como para preguntarle a Zhang Xiangyu si esto podría ser una bomba, pero Zhang Xiangyu solo hizo un desliz y lo descartó. Pero, ¿cómo pudo Wang Jiani haber imaginado que tendría razón cuando lo dijo casualmente? La bomba que había enterrado debajo de la sala de estar en la planta baja de Aizen Jipin no. Uno no era solo una bomba. Aunque era solo una pequeña pila, su poder definitivamente no era menos que un paquete completo de pólvora negra. Este enorme patio de Aizen no 1 podría ser destruido por esa bomba en un instante. Lo que Zhang Xiangyu tenía en la mano en este momento era el dispositivo de control remoto de la bomba, y más tarde, solo necesitaba presionar suavemente el botón. Quizás Jian Bao sería asesinado para siempre. Shen Aoting, realmente quiero ver. ¿Qué tipo de expresión tendrás cuando llegue el momento? Zhang Xiangyu se rió con frialdad. ¿No es ese el único hijo que tienes? Entonces te dejaré cortar a tu hijo. Mientras hablaba, Zhang Xiangyu había movido lentamente su pulgar sobre el botón. Por otro lado, Jian Gao y Qiao Dong ya habían hecho una ronda dentro de la villa. En este momento, la mayor parte de los trabajos de renovación de la villa ya habían avanzado casi. Solo quedaban por perfeccionar algunas cosas detalladas. Pero aún así, ya se pudo presentar el aspecto general de la villa. Jian Nao estaba satisfecho de que la renovación hubiera resultado ser tal como esperaba. Jian Nao estaba un poco emocionado. Rápidamente sacó su teléfono móvil, tomó un video para Shui Yuning y lo envió. Él y Qiao Dong luego fueron al primer piso de la villa y miraron brevemente las habitaciones en el interior, y en ese momento, no muy lejos, el dedo de Zhang Xiangyu que estaba presionando la parte superior del botón de detonación, presionó violentamente. Casi al mismo tiempo, el pequeño paquete enterrado debajo del piso de la villa de repente brilló una luz verde claro. La luz es inusualmente débil, incluso si no está enterrada. La luz era tan tenue que incluso si no hubiera estado enterrada debajo, es posible que no se hubiera notado fácilmente. Luego, el dispositivo conectado a la bomba emitió una serie de pitidos y, en un instante, una enorme explosión de energía salió del dispositivo no tan sutil. Un enorme estallido de energía brotó de la caja no tan grande. Siguió un rastro de fuego. El piso de la planta baja de la villa fue levantado violentamente por una fuerza enorme con un boom. Luego, el piso en esa vecindad fue instantáneamente impactado por esa vasta fuerza en innumerables piezas, salpicando en todas direcciones. En este momento aún quedaban algunos trabajadores en la planta baja que estaban renovando. Este repentino giro de los acontecimientos dejó a estas personas sin tiempo para reaccionar, y sus cuerpos fueron instantáneamente perforados con innumerables heridas por los fragmentos del piso. Sin embargo, estas personas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que una gran onda de choque de debajo del piso los hiciera volar. Algunos de ellos golpearon con fuerza la pared de concreto, mientras que otros, junto con el vidrio endurecido roto, salieron volando de la villa. Pero esto fue solo el comienzo, ya que las inmejorables ondas de choque destruyeron todo a su paso y los enviaron volando con las ondas de choque. No todas las paredes de la planta baja eran de hormigón, y había puntos débiles donde se abrió un agujero en ese instante. La onda de choque luego se extendió hacia el suelo, con un golpe amortiguado, y antes de que alguien en el piso de arriba pudiera reaccionar, el piso pesado se rompió instantáneamente por la onda de choque. En un instante, el primer piso perdió su apoyo y se derrumbó.
Jian Gao y Qiao Dong, que estaban en el primer piso en este momento, acababan de escuchar un fuerte estruendo desde abajo al principio, y antes de que pudieran reaccionar, la losa del piso se derrumbó hacia abajo en un instante. Capítulo 528. Jian Gao solo sintió que sus pies estaban vacíos, y todo su cuerpo inconscientemente comenzó a rascar al azar. Pero en ese momento, todo a su alrededor estaba cayendo extremadamente rápido, e incluso si Jian Gao hubiera agarrado algo, no le habría brindado ningún apoyo en absoluto. En ese instante, una sensación exponencial de miedo se apoderó del corazón de Jian Gao, y parecía que realmente sintió la proximidad de la muerte en ese instante. En ese instante, fue como si el espacio y el tiempo a su alrededor se hubieran congelado y lento. Jian Gao vio como todo a su alrededor caía en picado, el andamio, los muebles aún sin empacar, las herramientas de renovación, el edificio destrozado y Qiao Dong a su lado, que también estaba lleno de ojos desesperados. Los dos se conocieron en ese momento, aparentemente demasiado tarde para pensar más, ambos ojos llenos de miedo. De repente, Jian Gao sintió como si una sombra negra hubiera caído rápidamente sobre su cabeza, y mientras luchaba por mirar hacia arriba, vio una enorme pieza de escombros de construcción volando a una velocidad vertiginosa sobre su cabeza. Jian Gao quería esquivar, pero parecía imposible hacerlo. Porque en ese momento sintió que su cuerpo había caído pesadamente sobre algo. También sintió una fuerte sensación de dolor proveniente de su propia espalda, que debió haber sido cortada por algo. Pero en este punto, Jian Gao ya no tuvo tiempo para pensar en eso, porque lo que era inminente era la pieza del edificio sobre él que estaba cayendo extremadamente rápido. Los restos tenían 1 metro de tamaño. Pesaba varios cientos de libras y si lo golpeaba, seguramente estaría muerto. Los ojos de Jian Gao están llenos de miedo, el primero infinitamente cerca de la amenaza de muerte, por lo que está perdido, lleno de pánico, solo presa del pánico al ver los escombros volar hacia él. Muerto seguro, realmente muerto, Jian Gao ya no parece tener una pizca de esperanza para sí mismo. Sin embargo, justo cuando los enormes escombros estaban a punto de golpear a Jian Gao, una figura repentinamente saltó por un lado y se lanzó directamente hacia Jian Gao. Antes de que Jian Gao tuviera tiempo de reaccionar, su cuerpo fue violenta y fuertemente empujado hacia atrás por esa figura. Luego, un grito salió de los oídos de Jian Gao: «Jian Shao, ten cuidado». Solo entonces Jian Gao reaccionó al hecho de que fue Qiao Dong quien lo había alejado. Se apresuró a mirar a Qiao Dong, solo para ver que se había alejado con un gran salto, y la enorme pieza de escombros se estaba estrellando contra Qiao Dong de manera imparcial. En ese momento, Jian Gao estaba cegado, nunca había pensado en eso de ninguna manera. En el momento de la vida o la muerte, Qiao Dong de repente se apartó del camino y asumió todo lo que debería haber sido soportado por él mismo. Jian Gao casi vio cómo el cuerpo de Qiao Dong fue aplastado por los enormes restos, y en el momento en que lo aplastó, la cara de Qiao Dong de repente se puso pálida y una bocanada de sangre escarlata brotó de su boca. La cara de Qiao Dong era inusualmente dolorosa, y su mirada parecía mortal a Jian Gao. Al ver que Jian Gao fue empujado por él mismo, la mirada de Qiao Dong pareció estar llena de una sensación de alivio. No entendía por qué Qiao Dong tenía que salvarse a sí mismo, sabiendo que Qiao Shen le había roto la pierna por su culpa. Quizás Jian Gao nunca podría saber en su vida lo que Qiao Dong había hecho en el momento del desastre que le había sucedido. Se apartó. Pero lo que sabía más allá de toda duda era que Qiao Dong había cambiado su vida por la suya. ¿Qué podía hacer para compensar la bondad de una vida fácil? La fuerza que Qiao Dong acababa de empujar a Jian Gao fue tan grande que Jian Gao una vez más sintió una pérdida de peso en su cuerpo, y luego su cuerpo voló a gran velocidad hacia la espalda. En ese momento, Jian Gao quería extender la mano y agarrar a Qiao Dong, pero descubrió que no podía hacerlo en absoluto, y lo último que vio fue el momento en que los ojos de Qiao Dong se cerraron lentamente. En ese momento, fue como si Jian Gao sintiera que el tiempo y el espacio se habían congelado nuevamente, y su propio cuerpo ligeramente hacia atrás se había vuelto incomparablemente más lento. Incluso podía ver claramente el polvo que caía de las pestañas de Qiao Dong y las lágrimas que se derramaban ligeramente por las esquinas de sus ojos.
Qiaodong estaba muerto. Cuando Jian Bao se dio cuenta de esto, fue como si sintiera que su corazón había sido apretado brutalmente. Casi le rompe el corazón. Y casi al mismo tiempo, fue como si sintiera que su entorno había vuelto a su velocidad habitual, con innumerables paredes en ruinas, así como todo tipo de escombros y polvo. Cayó como si fuera una lluvia abrasadora. Golpeando el suelo, golpeando el cuerpo y la cabeza de Jian Bao, golpeando el cálido cadáver de Qiaodong. Al darse la vuelta, Jian Bao sintió una vez más un dolor en la espalda cuando su cuerpo golpeó sólidamente la pared detrás de él que aún no se había derrumbado. En ese instante, fue como si su cuerpo se sintiera como si fuera a desmoronarse, y su cabeza estaba un poco mareada por el violento impacto que acababa de hacer. La escena frente a sus ojos también se volvió borrosa. Jian Ao parecía sentir que su conciencia estaba medio soñando y medio despertando, la sensación era inusualmente maravillosa, como si fuera consciente de todo lo que lo rodeaba, pero no tenía control sobre su cuerpo. Y cuando el sonido de las paredes derruidas cayendo ya no estaba en sus oídos, era como si todo se hubiera calmado. De repente, Jian Ao escuchó, con una sacudida, un paso lento pero fuerte en sus propios oídos, esos pies pisando los escombros. Hizo un crujido y chirrido, inusualmente áspero y claro. El sonido venía de lejos y de cerca y finalmente se detuvo a su lado. Luego, entre el caos, Jian Ao escuchó al dueño de los pasos decir: «Oh, todavía tienes suerte, esto ni siquiera te mató». El cuerpo de Jian Gao no lo escuchó, no podía moverse, y mucho menos hablar, pero su mente subconsciente podía entender lo que quería decir la otra parte. Luego sintió que uno de sus pies fue levantado, y luego todo su cuerpo fue arrastrado hacia la pared rota y más allá. Pronto, Jian Gao pasó por el cuerpo de Qiaodong, que ya no respiraba, tenía los ojos ligeramente cerrados y las comisuras de la boca eran manchas de sangre que aún no se habían secado. La parte superior de su cabeza estaba cubierta de polvo y su antiguo traje recto ahora estaba rayado. Jian Ao estaba en ese momento. De repente se sintió un poco desconsolado, un poco enojado, pero no podía hacer nada por sí mismo excepto estos sentimientos. Y así fue. Al ser arrastrado, mientras pasaba junto al cadáver de Qiaodong, su cabeza una vez más golpeó un enorme trozo de concreto roto en el costado, y Jian Gao sintió que su cabeza se mareaba una vez más. Entonces, la astilla de conciencia que permanecía en todo su ser se perdió por completo. Jian Gao sintió como si hubiera tenido un largo sueño, una larga pesadilla, en la que estaba en el mundo de los sueños. Había innumerables fantasmas y monstruos aullando y silbando a su alrededor. Sintió que su cuerpo estaba caliente y frío, y de repente le cortaron las extremidades y soportó innumerables torturas. De repente, Jian Gao sintió una oscuridad repentina ante sus ojos, seguida de un sonido sordo y metálico al cerrar el baúl, lo que lo hizo completamente impermeable a todo lo que estaba afuera. Espectadores, ahora estamos insertando una pieza de las últimas noticias de nuestra estación, ubicada en la zona de villas más importantes de la ciudad, el patio número 1 de Aishenjipin. Hubo un brote repentino hace 20 minutos, se desconoce la causa exacta, las víctimas tampoco está claro por ahora, nuestro reportero está en camino al patio número 1 de Aishenjipin, haremos una transmisión en vivo para usted más tarde. Capítulo 529. Chujian, el hotel donde se hospedaba Shen Aoting. Este lugar no está muy lejos de Aishenjipin, y la fuerte explosión que ocurrió hace un momento también llamó la atención de Shen Aoting. En el momento de la explosión, el corazón de Shen Aoting de repente se detuvo un poco. Luego se levantó rápidamente y miró nerviosamente en la dirección de donde provenía la explosión, algo distraído. En poco tiempo, vio que en la dirección de Aishenjipin, de repente hubo fuego y humo elevándose hacia el cielo. Shen Aoting frunció el ceño. Se apresuró a gritar: «¡Alguien!». Pronto, un miembro del grupo Lei corrió apresuradamente desde afuera: «Señor Shen, ¿cuáles son sus órdenes?». Shen Aoting señaló el humo y el polvo que se elevaban no muy lejos. Preguntó: «¿Qué está pasando allí?». Shen Aoting luego reflexionó por un momento y continuó preguntando de nuevo: «Por cierto, ¿dónde está el joven maestro ahora?».
Ese miembro del equipo de Lei miró en la dirección e inmediatamente dijo: voy a verificar qué está pasando, Jian joven, acabo de verlo contestar una llamada telefónica y salir apurado, específicamente voy a preguntar a la señorita y más tarde, Jian Young salió de su habitación. ¿Desaparecido? Shen Aoting sonrió, frunció el ceño más profundamente y la inquietud en su corazón aumentó un poco. Según la razón, esta explosión no tuvo nada que ver con Jian Bao, pero Shen Aoting no sabía cómo, pero de repente sintió pánico en su corazón, como si algo estuviera a punto de suceder. Volvió la cabeza y dijo en voz alta: ahora ve y búscalo de inmediato. Averigua también por mí, ¿qué diablos está pasando con esa explosión allí? Ese miembro del equipo Thunder inmediatamente se volvió y se fue con sus palabras. Por otro lado, la mirada de Shen Aoting se posó nuevamente en la dirección de la explosión. Obviamente, tenía algunas dudas sobre la explosión no muy lejos, después de todo, a esta hora del día, de repente hubo una explosión, incluso si no tenía nada que ver con su plan, Shen Aoting todavía se sentía inseguro en su corazón. Después de esperar ansiosamente durante 10 minutos, la puerta de su suite se abrió repentinamente desde afuera. Sin embargo, esta vez fue Ye Junhie quien entró. Ye Junhie parecía algo apresurado y miró a Shen Aoting, algo nerviosa. ¿Qué ocurre? Cuando Shen Aoting vio a Ye Junhie con ese aspecto, rápidamente abrió la boca y preguntó: ¿hay algo mal en? ¿Dónde está Jian Bao? Algo ha pasado, señor Shen. La primera oración de Ye Junhie fue decir esto directamente. Shen Aoting sonrió e instantáneamente su cuerpo tembló inconscientemente. Sus ojos eran tan profundos que miró a Ye Junhie. ¿Qué quieres decir? Te pregunté dónde está Jian Bao. La expresión de Ye Junhie era seria y habló rápidamente: acabo de recibir la noticia de que el que acaba de explotar era Aisen Jipin, y también era el patio Aisen Jipin no. Uno que Jian Shao había comprado antes, y... Ye Junhie vaciló un poco y dijo: ¿y Jian Shao también estaba adentro en ese momento? Cuando Shen Aoting escuchó esta noticia, simplemente sintió que su mente se llenó de un sonido retumbante que sacudió el cielo y la tierra, sacudiendo todo su cuerpo por un tiempo, y una mano agarró el marco de la ventana de aluminio antes de que apenas pudiera quedarse quieto. Al ver esto, Ye Junhie se apresuró a ayudar, pero Shen Aoting lo detuvo con un movimiento de su mano. Prepara el auto. Vámonos ahora. El corazón de Shen Aoting estaba en completo caos, y después de que terminó de hablar, irrumpió afuera. Ye Junhie siguió apresuradamente su ejemplo mientras decía: señor Shen. El auto ya está abajo. Cuando llegaron abajo, los dos se subieron directamente al automóvil comercial que Ye Junhie había preparado con anticipación, y luego se dirigieron en dirección a Aisen Jipin a la velocidad del rayo. En este momento, la radio en el automóvil comercial también transmitió la noticia sobre la explosión en este momento. Oyentes, estas son las últimas noticias de nuestra estación. Se desconoce la causa exacta y las víctimas no están claras por el momento. Nuestro reportero está en camino a Aisen Jipin No. 1, y hará una transmisión en vivo para ustedes más tarde. Al escuchar esta noticia, el rostro de Shen Aoting se volvió aún más pesado, y Ye Junhie le pidió apresuradamente al conductor que apagara la transmisión. ¿Qué diablos está pasando? A Shen Aoting no le importaba eso, le preguntó directamente a Ye Junhie qué sucedió. Ye Junhie le dijo apresuradamente a Shen Aoting lo que había sucedido, y finalmente dijo: según la información que tengo, el hijo de Jian Shao y Kiao San, Kiao Dong, acababa de entrar a la villa cuando ocurrió la explosión, y ahora su paradero aún no está claro, y Kiao San también está en camino hacia allí. Shen Aoting respondió, y todo su cuerpo cayó en un profundo pensamiento. El hotel en el que se alojaba no estaba lejos del patio número 1 de Aisen Jipin, pero cuanto más se acercaba al área de la villa, más congestionado se volvía el tráfico. Muchos autos privados también habían escuchado la explosión y querían acercarse para ver qué estaba pasando. Después de todo, esta es la zona de villas más lujosas de Chujian, y se rumorea que la explosión fue la villa más cara por valor de 70 millones, por lo que todos querían ver qué estaba pasando. Y más vehículos de medios de todos los ámbitos de la vida.
En este momento, también eran como un maremoto, surgiendo en la misma dirección. Pronto, el automóvil comercial de Shenhaoting se bloqueó en medio de la carretera. No importa cuánto tocó el claxon el conductor, todo fue en vano al final, e incluso había bastantes conductores privados por delante. Hablaban y se reían el uno al otro. Algunas personas vieron el auto de negocios que seguía tocando la bocina detrás de ellos e inmediatamente mostraron un toque de desdén, y una persona incluso caminó lentamente hacia el auto de negocios, golpeó la ventana del conductor y maldijo con desdén. En este momento, Shenhaoting ya tenía prisa, pero en este momento, todavía había alguien para provocarlo, lo que le dio ganas de explotar. De repente le silbó al conductor: «Cargue contra mí». El conductor, que también era miembro del grupo de ley, obedeció las órdenes de Shenhaoting. Después de recibir la orden, sus ojos recorrieron con frialdad el rostro del joven abusivo fuera de la ventana, luego pisó el acelerador y el auto de negocios salió instantáneamente como una flecha de la cuerda. Con un estruendo, el auto de negocios derribó al joven y el auto frente a él se desinfló instantáneamente. El conductor de Shenhaoting luego dio otra patada al acelerador, y el auto de negocios embistió a los autos frente a él como un caballo salvaje, directamente fuera del carril congestionado. Esta escena simplemente asustó a todos los presentes. Pero antes de que la multitud pudiera recuperarse de la conmoción, vieron que el automóvil de negocios, con su parte delantera en un estado de desorden, corría en dirección a Aiseng-Jipin independientemente. Unos minutos más tarde, el automóvil finalmente se detuvo frente a las puertas de Aiseng-Jipin y Shenhaoting no pudo pensar mucho en eso. Y cuando Shenhaoting se acercó a las ruinas del primer patio, de repente salió de sus oídos un grito desgarrador. Capítulo 530. El antiguo patio número 1 de Aiseng-Jipin, que fue una de las pocas villas de lujo de Chujian, ahora está en ruinas. Varios de ellos siguen ardiendo en este momento y 2 camiones de bomberos intentan apagar el fuego. Varios miembros del personal de la villa estaban trabajando sin descanso para rescatar a los heridos de entre los escombros. En medio de los escombros, un hombre de mediana edad clama al cielo. Sus manos agarraban el cuerpo de Qiao Dong, que fue aplastado por los escombros. Sus ojos estaban llenos de impotencia y desesperación. Este hombre no era otro que Qiao San, quien ya había terminado el trabajo y llegó al área de la vida tan rápido como ocurrió la explosión. Pero en ese momento, hubo un fuerte estallido, seguido de un rastro de fuego. Lo asombró por completo. Después de ver que la explosión estaba en el patio no. Uno de Aiseng-Jipin, Qiao San corrió hacia allí como un loco, y luego vio la escena frente a él. Qiao Dong hacía mucho que había dejado de respirar. Su cuerpo era de un color marrón púrpura y la temperatura de su cadáver se estaba desvaneciendo gradualmente. Qiao San se derrumbó, no podía creer lo que estaba sucediendo frente a él y se sentó en el suelo con un puff, desesperación en su mirada o desesperación. Su único hijo, ¿lo había perdido así? Qiao San no podía aceptar este hecho sin importar qué. Cuando llegaron Shenhaoting y Ye Yunjie, lo que vieron fue a Qiao San sosteniendo a su hijo y llorando de dolor. Shenhaoting no pudo evitar sentirse tocado, pero luego sus ojos buscaron a través de las paredes en ruinas. Estaba buscando a Jian Bao, pero mientras buscaba una y otra vez, no había señales de su hijo. Shenhaoting señaló los escombros del piso que se habían derrumbado en montones y le dijo a Ye Yunjie con cierta desesperación: «Rápido, encuentra a alguien que despeje este lugar, rápido». Shenhaoting sabía muy bien que si Jian Bao estaba realmente debajo de esa pila de escombros de losa del piso que pesaba varias toneladas. Tampoco había absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia. Pero cuando llegó el momento, solo podía seguir quemando una esperanza tras otra en su corazón, esperando que hubiera una posibilidad entre 1.000.000 de que su hijo todavía estuviera vivo. El hijo de uno de sus subordinados y el hijo de su jefe también estaban llenos de dolor e ira, y fue difícil para Ye Yunjie ver a estas dos personas sufrir. Justo cuando Ye Yunjie quería encontrar a alguien que despedazara la pila de escombros del piso, uno de sus hombres de repente se acercó a ella y le susurró al oído. Después de escuchar las palabras del otro hombre, el rostro de Ye Yunjie cambió, pero luego una enorme piedra cayó pesadamente al suelo.
Caminó apresuradamente hacia Shen Aoting y dijo en voz baja. El señor Shen no necesita repasar todo esto, porque Jian Shao no está aquí en absoluto. Al escuchar esto, un destello de luz surgió de la mirada de Shen Aoting de inmediato. Mirando con esperanza a Ye Yunjie, preguntó. ¿A qué te refieres? ¿No estaba Jian Hao aquí en ese momento? Ye Yunjie negó con la cabeza. No, será mejor que vengas conmigo. La vigilancia allí en ese momento pasó a capturar todo lo que sucedió aquí en ese momento. Shen Aoting sonrió y el rayo de esperanza que se había encendido casi se apagó de nuevo. Pero como Ye Yunjie dijo que Jian Hao no estaba aquí, era muy probable que todavía estuviera vivo. Pronto, un joven de unos 20 años del grupo Lei corrió rápidamente, con una computadora portátil en la mano, y luego mostró un vídeo para que Shen Aoting lo viera. Ese vídeo había sido procesado. Se ha mejorado la claridad y se ha reducido la velocidad. Solo entonces Shen Aoting pudo ver claramente lo que había sucedido en el momento del lanzamiento. En el vídeo, aunque solo se pudo ver una pequeña parte de la primera parte, la acción de Qiao Dong alejando a Jian Hao. Pero pudo verlo claramente. Inmediatamente después, apareció una figura, arrastró a Jian Hao lejos de los escombros y lo empujó a un automóvil al lado de la carretera, y luego el hombre se subió al automóvil. El hombre subió al coche y se fue. Cuando vio al hombre que se había llevado a rastros a Jian Hao, Shen Aoting no pudo evitar mirar. ¿Por qué es él? ¿Lo conoce, señor Shen? Preguntó Ye Yunjie. Shen Aoting asintió. Él es de la familia Shen en el extranjero. Una vez lo conocí en la reunión anual de la familia Shen en el extranjero, cuando vino a Chujian. Hace aproximadamente medio año, y hasta donde yo sé, el asunto del proyecto City South antes. Él estuvo detrás de todo el tiempo. Su nombre es Zhang Xiangyu, también es un artista marcial, sacó a varias personas del Lei Grupo antes, lo he estado rastreando, pero nunca pude encontrar ningún rastro de él. Ye Yunjie tomó una bocanada de aire frío hacia atrás, y pareció pensar en algo, ocupado diciendo. ¿Podría ser que esta explosión también la hizo él? Después de ver ese vídeo, los nervios tensos de Shen Aoting finalmente se relajaron un poco. Después de todo, al menos podía estar seguro. Aunque acababa de salir de la guarida del lobo y entrar en la guarida del tigre, todavía estaba vivo después de todo. Eso fue mejor que cualquier otra cosa. Shen Aoting suspiró. No hay necesidad de pensar, debe haberlo hecho. Averigüe su paradero de inmediato. Incluso si excava en el suelo, debe encontrarlo por mí. Shen Aoting lo miró enojado y claramente estaba hirviendo de rabia cuando golpeó su puño contra una pared en el costado. La pared de hormigón se rompió instantáneamente a través de un agujero. Shen Aoting se volvió para mirar a Qiao San de nuevo, no pudo evitar suspirar, continuó de nuevo. Su nombre es Qiao Dong, ¿cierto? Búscame el mejor cementerio de Chujian, entiérralo adecuadamente. Debería haber sido Jian Yao quien murió en esa vez. Él fue quien empujó a Jian Yao contra viento y marea y le dio a mi hijo la oportunidad de vivir. Shen Aoting se acercó a Qiao San, le dio unas palmaditas en el hombro con fuerza y le dijo de manera reconfortante. Viejo Qiao, llora. Jian Hao no sabía cuánto tiempo había pasado, sintió dolor proveniente de todo su cuerpo, dolor como si estuviera a punto de hacerlo desmoronar. Gradualmente, su conciencia se aclaró gradualmente y sus ojos se iluminaron gradualmente. Abrió los párpados en trance y miró a su alrededor, solo para descubrir que se trataba de un sitio de construcción abandonado. Jian Hao intentó estirar los brazos, pero se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba suspendido y sus manos estaban atadas con fuerza, y sintió que sus muñecas estaban a punto de romperse debido al peso de su cuerpo. Jian Hao gimió, solo para descubrir que su voz era ronca. De repente, un chorro de líquido salpicó violentamente su rostro. Jian Hao inconscientemente trató de esquivarlo, pero no pudo hacerlo, y toda su cara y frente se salpicó por todas partes. ¡Is! Jian Hao aspiró una bocanada de aire frío de dolor, porque descubrió que lo que le salpicó era en realidad vino tinto, y el alcohol estimuló esas heridas suyas que aún rezumaban sangre hacia afuera, haciendo el dolor algo insoportable para él.
Solo entonces Jian Bao se dio cuenta de que la ropa en la mitad superior de su cuerpo había sido rasgada en innumerables pedazos por el impacto de la explosión, y su cuerpo estaba densamente cubierto de heridas de tamaño denso. En el momento en que vio esta escena, una montaña de dolor se apoderó de él. Capítulo 531. ¿Cómo se siente? De repente, en el oído de Jian Bao, llegó una voz. Jian Bao levantó la cabeza para mirar, solo para ver que estaba justo frente a él. Zhang Xiangyu se miraba a sí mismo con una sonrisa siniestra en su rostro. El otro hombre estaba ahuecando una copa vacía en su mano, y el vino de la copa acababa de ser vertido sobre su propio cuerpo hacía mucho tiempo. Zhang Xiangyu agarró una de las botellas de whisky a un lado y vertió otra bebida en el vaso. Sacudiéndolo, miró a Jian Bao a través del cristal. Sonriendo, añadió. ¿Te sorprende verme? Jian Gao recordó lo que había sucedido antes, y cuando pensó en Qiao Dong perdiendo la vida por salvarse a sí mismo, una ola invisible de dolor apareció una vez más. Miró cruelmente a la otra parte y preguntó en voz baja. ¿Lo hiciste todo, no? Zhang Xiangyu no lo negó, sino que sonrió con aire de suficiencia. En realidad, originalmente quería hacerte estallar y deshacerme de ti, como una lección para Shen Aoting, pero no esperaba que tuvieras una vida difícil, y en momentos críticos. Siempre hay alguien dispuesto a sacrificar su vida para salvarte, ¿eh? ¿Quieres vivir? Zhang Xiangyu miró a Jian Bao, como si ya hubiera identificado la vida y la muerte de Jian Bao. Jian Bao apretó los dientes y usó toda su fuerza para tratar de liberarse, pero las cuerdas que finalmente lo ataron no respondieron en absoluto. «Me matas». Jian Bao dijo con frialdad. Aunque Jian Bao todavía tenía un rastro de miedo en su corazón, se sintió aliviado cuando pensó en Qiao Dong, quien había muerto por su culpa, y cuando pensó que este Xian Yu inevitablemente lo usaría para chantajear a su padre. Al final, moriría de todos modos, y su propio padre era Shen Aoting. Incluso si él mismo no tenía la habilidad de su padre, todavía tenía la columna vertebral para heredar el espíritu de su padre. ¿No es solo una vida? No te saliste con la tuya en este momento, así que ahora ven y tómalo. Jian Yao continuó de nuevo. Zhang Xiangyu sonrió y soltó una carcajada en sus ojos. Esa pequeña terquedad de Jian Yao fue realmente un poco ridícula. PFFT, ya que tienes la suerte de no morir, entonces ¿por qué debería enviarte a tu muerte? Zhang Xiangyu sonrió, y ahora estás vivo. Mucho más útil que un cadáver. Contigo, no tendré que preocuparme de que Shen Aoting no entregue a Shang Dian. Pero tienes una columna vertebral, ¿no? Efectivamente, se mantuvo a sí mismo. Fue para chantajear a su padre. Jian Gao no pudo evitar suspirar en su corazón, era un poco arrogante, porque era él quien arrastraba los pies cada vez. Levantó la cabeza. Mirando a la otra parte, dijo con indiferencia. Tengo una columna vertebral porque mi padre es Shen Aoting. No se preocupe, no tardará mucho. Todos ustedes, todos pagarán por lo que han hecho. Una vez que Jian Gao dijo esto, Zhang Xiangyu dejó escapar un bufido de risa aún más fuerte. Me ríe hasta la muerte. ¿Qué, crees que Shen Aoting tiene mucha columna vertebral? Jaja, esa es realmente la broma más ridícula que he escuchado. Zhang Xiangyu dijo. Niño, ¿lo sabes o no? En ese entonces, Shen Aoting estaba de rodillas como un perro rogándonos misericordia para seguir con vida, ¿verdad? Oh. Diciendo que tenía agallas. Palabra columna vertebral. Ante las palabras de Zhang Xiangyu, Jian Bao se congeló por un momento. Luego levantó la cabeza y miró al otro hombre, gritando. Cállate. ¿Cómo puede mi padre, que está erguido contra el cielo, suplicar misericordia de tu escoria? ¿Crees que esta alegría tuya es interesante? Zhang Xiangyu bebió un sorbo de vino tinto sin apresurarse y se burló. De hecho, una cosa tan humillante, creo que Shen Aoting no te dirá nada, en ese caso, te lo diré. Jeje, chico, ¿quieres saber qué pasó realmente en ese entonces en el valle Pingyang de Chujiang? Zhang Xiangyu se acercó a Jian Gao y le preguntó con gran interés.
Las palabras de la otra parte despertaron inmediatamente la curiosidad de Jian Bao, porque una vez le preguntó a Shen Aoting sobre una serie de secretos sobre su propia familia, y cómo él mismo había sobrevivido cuando toda la familia del clan Shen había sido aniquilada en ese entonces. Pero las respuestas de Shen Aoting fueron evasivas, incluso como si deliberadamente se estuviera ocultando algunas cosas. En ese momento, Jian Gao sabía que algo indescriptible debía haber sucedido aquí. Difícil, padre en ese entonces realmente. Jian Gao calumnió en su corazón, pensó en eso, pero no se atrevió a pensar más, porque él sabía que si realmente iba a lo que dijo Zhang Xiangyu, entonces la imagen alta de su padre en su propia mente colapsaría instantáneamente. Jian Gao siempre se había dicho a sí mismo que su padre era perfecto, que era un héroe que se mantenía erguido, y no se atrevía a imaginar el golpe que habría sido para él si su padre realmente hubiera sobrevivido pidiendo misericordia de rodillas. Jian Gao estaba pensando en eso, pero Zhang Xiangyu, que estaba a un lado, ya había hablado. El asunto también comienza con la familia Shen. La familia Shen es una familia de artes marciales que se ha transmitido durante unos 1000 años, y el linaje de tu padre es la familia del clan Shen. Y la familia del clan tiene la ventaja de un clan familia, es decir, pueden tomar el Shan Dian, que ha sido heredado por la familia Shen durante más de 1000 años, y controlarlo en sus propias manos. Mientras hablaba Zhang Xiangyu, de repente levantó la cabeza para mirar a Jian Gao y preguntó: ¿Sabes qué es Shangdian? Capítulo 532. Jian Gao no pudo evitar sacudir la cabeza y preguntó con sospecha: ¿Qué es exactamente entonces? Anteriormente, Jian Gao le había preguntado a su padre Ai Yunjie cuál era la herencia de la familia Shen, pero siempre estaban a medias y no estaban dispuestos a revelarse la verdad a sí mismos. Y lo que hizo que Jian Bao se sintiera ridículo fue que ahora que quería saber qué era exactamente eso, tenía que pedirle a Zhang Xiangyu, su enemigo, que se lo dijera. Zhang Xiangyu negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Suspiró impotente: parece que Shen Aoting realmente no quiere involucrarte en esta lucha, en la medida en que ni siquiera te ha contado sobre el tesoro de tu familia Shen. Oh, ingenuo, eres el único linaje de los familia del clan Shen, ¿realmente cree ingenuamente que te pueden dejar en paz? Zhang Xiangyu miró a Jian Gao y luego agregó: bien. Dado que realmente no sabes una mierda, te diré a regañadientes todo lo que sé. El llamado Shandian es un libro extraño que registra las leyes del funcionamiento del cielo y la tierra. Mientras uno pueda comprender el contenido del libro, uno puede usar hábilmente el poder del funcionamiento del cielo y la tierra para su uso propio, haciéndose así uno mismo poderoso sin comparación. ¿Sabes por qué el clan Shen o la familia Shen han podido existir durante tanto tiempo sin ser eliminados por otros clanes marciales? Oh, es porque estás agarrando este tesoro en tus manos, y su existencia ha hecho que todos se burlen de ellos. Por supuesto, también hace que todos lo codicien, y aquellos que lo codician no son solo los de fuera del clan, sino también los de dentro del clan Shen. Como la familia Shen de Ultramar, una de las 36 familias de Shen Clan. Zhang Xiangyu hizo una pausa y continuó. La familia Shen en el extranjero ha sido obediente al clan durante los últimos cientos de años y ha actuado en total conformidad con las reglas del clan Shen. Sin embargo, después de que la familia Shen en el extranjero se hizo más fuerte y gradualmente ganó un firme en el extranjero, su ambición se infló cada vez más, y frente a este enorme negocio familiar, se sintieron cada vez más abrumados por su propio poder. Parece ser su elección. Hace unos 30 años, la familia Shen en el extranjero se comunicó con la familia Zong, queriendo tomar prestado el Shangdian, pero fueron rechazados, así como la viciosa humillación de la familia Zong. El maestro Zong era tu abuelo en ese entonces, eso fue un vicioso personaje, no solo desperdició a uno de los miembros de la familia Shen en el extranjero, sino que también humilló brutalmente a la familia Shen en el extranjero frente a las 36 familias. ¿Cómo podría esto no hacer que la familia Shen en el extranjero guardara rencor? La familia Shen debe confiar en su propia fuerza para hacerse cargo de Shangdian. Zhang Xiangyu encontró una silla, se sentó y continuó hablando.
En los siguientes 10 años más o menos, la familia Shen en el extranjero ganó gradualmente una mayor voz entre todos los clanes Shen e ignoró gradualmente las reglas del clan Shen, porque sabían muy bien que no era el clan Shen el que les impedía tomar el Shangdian. No era el clan Shen, sino el maldito clan que gobierna. En tales circunstancias, tarde o temprano se encontrarán en armas. Zhang Xiangyu de repente se rió. Esa fue la sangrienta batalla en el valle de Pingyang hace 17 años, cuando el clan Shen en el extranjero se unió con 8 de los otros 36 clanes para enfrentarse al clan Zong en el valle de Pingyang, así como al y solo el clan Rama del clan Shen que apoyaba al clan Zong. Hay que admitir que si la familia Zong luchara sola, ninguno de los 36 clanes Shen sería rival, pero había 9 de ellos, y había también una gran cantidad de armas avanzadas adquiridas en el extranjero por la familia Overseas Shen, y el resultado final habla por sí solo. Toda la familia, ni siquiera los huesos del cadáver se quedaron atrás. Zhang Xiangyu de repente frunció el ceño. Oh no, se dice que esa familia también es como tú. Había un bebé todavía en la infancia que escapó de esta calamidad, pero ya no importa, un camarón, hace mucho tiempo, no podía hacer una ola monstruosa, como tú. Cuando Zhang Xiangyu terminó de hablar, miró a Jian Yao con una sonrisa sarcástica, sus ojos llenos de desprecio. Jian Yao apretó los dientes mientras escuchaba el relato de la otra parte. Preguntó vacilante, entonces, mi padre. Correcto. Zhang Xiangyu se dio una palmada en la frente y sonrió, casi me olvido del más crucial, tu padre perro. Zhang Xiangyu pareció recordar por un momento y continuó. En ese entonces, tu padre debería haber tenido algo que hacer y no llegó al valle de Pingyang primero, y cuando llegó, todo el valle de Pingyang ya estaba desangrado. Los miembros de toda la familia Zong estaban reunidos en este momento para prepararse para la ejecución final, y también sucedió que en ese momento apareció Shen Aoting. Él trató de resistir al principio, pero cada vez que lo hizo, el Shen de Ultramar la familia mataría a un miembro de la familia Zong y, al final, Shen Aoting pareció realmente desmoronarse. Al final, la familia Shen en el extranjero ofreció una condición de que, mientras Shen Aoting se arrodillara y suplicara perdón, la familia Shen en el extranjero ofreció una condición. Perdonaría a los miembros de su clan, ¿y el resultado? Jian Gao miró fríamente a la otra parte y preguntó. El resultado, por supuesto, es que realmente se arrodilló. Zhang Xiangyu dijo con desdén. Se inclinó repetidamente, pensando que podía usarlo para salvar a sus parientes, pero todo es culpa de tu abuelo, el de la familia Shen en el extranjero que abolió en ese entonces. No tenía la intención de cumplir su palabra, y después de que tu padre se arrodilló y se inclinó, todavía hizo que mataran a todas las familias del clan. Oh, solo tu padre se quedó atrás. ¿Así que no lo mataste? Jian Hao apretó los dientes y continuó preguntando. Zhang Xiangyu negó con la cabeza con una sonrisa. En ese momento, tu padre Shen Aoting era el único que sabía exactamente dónde se escondía Shangdian. Si lo matamos, ¿no sería realmente imposible encontrar a Shangdian? Familia en el extranjero eligió masacrar a toda la familia Zong para preguntar por el paradero de Shangdian, pero esos huesos baratos no pudieron ayudar. Ninguno de ellos dijo nada, así que merecían morir. En cuanto a tu padre, Shen Aoting, no sé exactamente qué le dijo Shen Tianyang a tu padre en ese entonces, pero al final, tu padre todavía se ablandó, se arrodilló y se inclinó 3 veces ante todos los la familia Shen en el extranjero antes de que lograra salvar la vida de su perro. Jaja, no sabes lo humillado que estaba tu padre Shen Aoting en ese momento, arrodillado frente a más de 200 personas y suplicando misericordia. Hasta el día de hoy, los que habían participado en la sangrienta batalla en el valle de Pingyang, me temo que todavía recuerdan esa escena. Se acordó entre ellos que en 17 años, es decir, este año, ofrecería a Shangdian en una bóveda. La mirada de Zhang Xiangyu se hundió repentinamente mientras resoplaba con frialdad y decía. Pero tu padre incumplió su promesa. Te callas. Jian Hao apretó los dientes y miró cruelmente a la otra parte, diciendo. ¿De qué tipo de fe y rectitud quieres hablar con personas como tú? Cuando rompiste las reglas del clan en primer lugar, la fe y la rectitud ya eran inútiles.
frente a ti. Capítulo 533. TSK, ¿qué? ¿Te sientes decepcionado? Jaja, ese orgulloso padre tuyo una vez hizo algo tan vil y desagradable, que, ¿no puedes aceptarlo en tu corazón? Cállate, no quiero escucharlo. Los ojos de Jianao estaban llenos de ira. Regañó a la otra parte. Pero, ¿cómo pudo Zhang Xiangyu detenerse debido a la antipatía de Jianao? Salpicó violentamente el vino de su copa sobre Jianao nuevamente mientras se levantaba y decía en voz alta. En ese entonces, la familia Shen en el extranjero lo llevó al extranjero para monitorear y controlar los movimientos de Shen Aoting, por lo que se convirtió en un títere del Shen en el extranjero. Familia. Es solo que todavía era demasiado astuto y pudo hacer bastantes pequeños movimientos en secreto bajo las narices de la familia Shen en el extranjero, como desarrollar su propia fuerza y ese como se llama Thunder Group. Para el momento la familia Shen en el extranjero se enteró, era demasiado tarde para cualquier cosa, a partir de ese momento. Shen Tianyang ya sabía que habría otro enfrentamiento entre él y este Shen Aoting después de todo, y lo que tenemos ahora es solo una oportunidad para este enfrentamiento. Zhang Xiangyu tiró violentamente la copa de vino que tenía en la mano y la copa alta se hizo añicos. Zhang Xiangyu sacó su teléfono móvil y miró a Jianao con una sonrisa, mira, el buen espectáculo está por comenzar. Después de decir eso, Zhang Xiangyu rápidamente marcó un número. El teléfono sonó un par de veces antes de que la otra parte contestara. Zhang Xiangyu sonrió y dijo. Shen Aoting, ¿te sorprende escuchar mi voz? Oh, sí, estoy seguro de que ya sabes que tu hijo está ahora en mis manos. Pero no te preocupes, aún no está muerto. Pero tú decides si morirá o no. Shen Aoting en el otro extremo del teléfono parecía agitado y gritó enojado. Si te atreves a hacerle algo a Jianbao, te garantizo que serás arrojado hasta los huesos. Zhang Xiangyu se rió con incredulidad. Jajaja, no me asustes, es inútil, si tuviera miedo de esto, ¿todavía estaría involucrado en este asunto? Solo te pregunto, ¿quieres que tu hijo vive? Si es así, entonces entrega obedientemente a Shangdian, de lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Estás soñando. Shen Aoting estalló en ira, salvaré a mi hijo, y en cuanto a ti, te mataré también. Oh, no hables tan lleno de palabras. Zhang Xiangyu se burló, espero que todavía seas tan duro cuando corte la garganta de tu hijo con un cuchillo para entonces. Te daré un día, después de un día, llevaré a Shangdian al número 36 de la calle Qinshui, y para ese momento. También te devolveré a tu hijo, pero si te atreves a hacer bromas, no me culpes por ser despiadado. Después de que terminó de hablar, Zhang Xiangyu no esperó a que Shen Aoting respondiera antes de colgar directamente el teléfono. En este momento, Zhang Xiangyu parecía estar lleno de emoción, ya que pateó la silla frente a él y apretó los puños con ambas manos, aparentemente en una postura ambiciosa. En este momento, sin embargo, las manos de Zhang Xiangyu estaban, sorprendentemente, todavía intactas. Ya sabes, antes en el lago espejo, se había cortado uno de sus pequeños pulgares frente a Shen Tianyang, solo Jianao no sabía todo esto. En este momento miró a Zhang Xiangyu con un odio incomparable, odiando usar una mirada propia. Solo mata a la otra parte. Pero lo que lo hizo sentir frustrado fue que en este punto ni siquiera podía mover su propio cuerpo. Por otro lado, en el camino de regreso al hotel desde Aishen Jipin, el grupo de Shen Aoting ya había dado órdenes. No importa que, tenían que encontrar el paradero de Jianbao. Señor Shen, ¿qué debemos hacer? Realmente miramos a Jianbao. Ye Junjie quería decir algo, pero miró a Shen Aoting y preguntó en voz baja. Shen Aoting se reclinó en el sofá y negó con la cabeza con firmeza, Jianao es mi único hijo, ya le debo demasiado, ya no quiero hacerle sufrir daños innecesarios por mi culpa, entonces, ¿qué hacemos? Ye Junjie preguntó con el ceño fruncido. ¿Es difícil decir que realmente vamos a entregar a Shangdian? Ye Junjie sabía, por supuesto, que Shen Aoting no haría eso, por el bien de esto, una vez había renunciado a su más preciada dignidad.
Y después de más de 10 años, ¿no era lo que quería para el día en que pudiera confiar en el poder del Shandian para eliminar por completo su humillación y vengar a toda su familia? Sin embargo, Shen Aoting se sentó violentamente. Mirando a Ie Yunjie, dijo: no podría usar el Shandian para cambiar por la vida de mi hijo. Ie Yunjie estaba atónita por la pregunta, no podía creer que estas palabras vinieran de la boca de Shen Aoting. Pero señor Shen. Ie Yunjie parecía estar a punto de decir algo más, pero Shen Aoting la interrumpió sin piedad. Está bien, no digas más, mi mente está decidida, ve y saca a Shangdian, personalmente iré a esa calle Kinshui 36 más tarde. 3 horas después, el teléfono móvil de Zhang Xiangyu sonó de repente, miró el número e inmediatamente sonrió. ¿Qué, lo has pensado? Zhang Xiangyu preguntó con una sonrisa. En el otro extremo del teléfono, no era otro que Shen Aoting, quien habló en un tono extremadamente indiferente y dijo: he preparado el material. Yo personalmente se lo entregaré en 1 hora, pero si te atreves a hacer trucos. Entonces no me culpes por no ser cortés. Zhang Xiangyu se rió entre dientes, recuerda, es el número 36 de la calle Kinshui. Te esperaré allí con tu hijo cuando llegue el momento. Si te atreves a hacer bromas, tampoco seré cortés, no lo olvides, tu hijo está en mis manos ahora. Mientras use un poco de fuerza, estará muerto. Habiendo dicho eso, Zhang Xiangyu colgó el teléfono apresuradamente. Jian Gao lo miró y preguntó: ¿nos vamos ahora? Jian Gao ya se había arriesgado en su mente. Lo que estaba pensando era que más tarde, tan pronto como la otra parte dijera que se iría a esa calle Kinshui 36, en el momento en que Zhang Xiangyu soltara la cuerda que lo ataba, pelearía con la otra parte. Solo para consternación de Jian Bao, su propia pregunta invitó al ridículo de Zhang Xiangyu. ¿Ir? ¿A dónde ir? La otra parte miró a Jian Yao como si estuviera mirando a un tonto. Para ir a esa calle Kinshui 36, ¿eh? ¿No vas a estar allí, comerciando con mi padre? Jian Yao preguntó con el ceño fruncido. De repente, Jian Yao sintió que era demasiado ingenuo para creer las palabras de la otra parte. Efectivamente, Zhang Xiangyu se rió de nuevo, jajajaja, ¿dónde está tu maldito cerebro? ¿No crees que te llevaría a hacer un trato con Shen Aoting, verdad? Oh, es realmente ingenuo. Y ridículo, gente, a veces realmente me pregunto cómo habéis sobrevivido hasta ahora. Zhang Xiangyu se burló y continuó. Para decirte la verdad, esa calle Kinshui 36 es solo una trampa que instalé, esperando a que Shen Aoting muerda el anzuelo. Para ser honesto, originalmente era un café cerrado, pero lo compré más tarde. Tan pronto como Shen Aoting entre, no importa cuán hábil sea, volará en pedazos. Capítulo 534. ¡Qué despreciable! Jian Gao miró enojado a Zhang Xiangyu, no pensó que en este mundo, alguien sería tan desvergonzado. ¿No mataste a mi padre y no pudiste conseguir las cosas? Jian Gao preguntó en voz alta. Ese Shangdian, solo mi padre sabe exactamente dónde está escondido, si lo matas. No podrás conseguirlo en tu vida. Zhang Xiangyu sonrió ante eso y dijo: oh, Shen Aoting está muerto. ¿No es mejor? Tan pronto como muera, el paradero de Shangdian se convertirá en un caso completamente sin resolver, y para entonces, sin mencionar a usted, incluso al extranjero. La familia Shen no podrá encontrarlo, ¿no sería genial ese resultado? Jian Gao escuchó las palabras de Zhang Xiangyu. No pudo evitar quedarse paralizado un poco, algo inseguro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No estás trabajando para la familia Shen en el extranjero? ¿No estás causando tantos problemas solo para que el extranjero, la familia Shen, puede obtener Shangdian? Las palabras de Zhang Xiangyu ahora realmente desconcertaron un poco a Jian Bao. Pero su curiosidad fue golpeado rápidamente por Zhang Xiangyu. Jeje, ¿la familia Shen en el extranjero? ¿Qué tipo de cosa es esa? ¿De verdad todavía piensas que yo vendería mi vida por ellos?
Zhang Xiangyu repentinamente reveló su verdadero rostro y sonrió siniestramente. Quizás a los ojos de Shen Tianyan, no soy más que un perro que él ha criado, al que puede llamar y despedirse, pero no lo sé, en mis ojos, ¿cómo no es un cerdo tan estúpido que ni siquiera sabe lo que he hecho en su nombre durante tantos años? Estas palabras de Zhang Xiangyu fueron tan informativas que incluso causaron que Jian Bao se sintiera un poco consternado. ¿Podría ser que este Zhang Xiangyu, que parecía ser leal a la familia Shen en el extranjero, en realidad estaba fingiendo? ¿Todo lo que había hecho era mentira? Nominalmente, estaba obedeciendo las órdenes de la familia Shen en el extranjero, pero en realidad estaba planeando algo para sí mismo todo el tiempo. Si ese fuera el caso, entonces este hombre parecía tener demasiado corazón, ¿verdad? Se había mentido a sí mismo. Había engañado a su propio padre, pero también engañó a la familia Shen en el extranjero. Parecía que realmente tenía algunas habilidades. Jian Yao tuvo que maravillarse un poco más con este Xiangyu. Jian Yao lo pensó y pareció haber descubierto algo, así que no pudo evitar burlarse y dijo: «Oh, si mi suposición es correcta, has estado hibernando en la familia Shen en el extranjero durante tantos años, por Shan Dian, ¿verdad?» Zhang Xiangyu asintió con la cabeza. ¿Qué más? Aunque eres un descendiente del clan Shen, me temo que todavía no sabes qué tipo de existencia es ese Shan Dian, ¿verdad? Quien lo posea, también lo tiene todo. ¿Qué dinero, estatus, mujeres y fuerza? Con él, lo tienes todo, ¿eh? Lo ridículo es, una cosa tan hermosa, pero tu familia Shen simplemente lo escondes durante más de 1000 años en vano, simplemente te estás aferrando a el paraíso del buceo. Así que no mereces tenerlo en absoluto. Una cosa tan hermosa solo puede mostrar su mayor valor si se usa. En este punto, la mirada de Zhang Xiangyu parecía brillar con codicia entre sus ojos. Parecía que en este momento, ya había visto lo que tendría que hacer después de obtener el Shan Dian. Sin embargo, las palabras de Zhang Xiangyu todavía eran algo inconsistentes. Jian Gao frunció el ceño y preguntó: «¿No, querías volar a mi padre solo para evitar que la familia Shen en el extranjero conociera el paradero de Shan Dian? Pero si mi padre murió, no solo en el extranjero Shen, pero tampoco podrías saber dónde estaba escondido el Shan Dian, ¿no estás bloqueando tu propio camino también?» Jian Gao descubrió que esto estaba en la lógica de Zhang Xiangyu. Un gran agujero en el cielo, ya que su objetivo era atrapar a Shang Dian, pero volar a la única persona que conocía a Shang Dian, su propio padre. ¿No sería eso lo mismo que cortar su única posibilidad también? Jian Gao frunció el ceño y miró a la otra parte, solo queriendo saber cómo respondería. ¿Quién iba a saber que Zhang Xiangyu solo se reiría levemente y diría: «Oh, si explotas Shen Aoting, por supuesto que nadie sabrá dónde se esconde Shang Dian»? La familia Shen en el extranjero, naturalmente, tampoco lo sabrá nunca, y esto es exactamente lo que quiero lograr. Oh, la razón por la que hice eso, es porque, en este mundo, parece que, aparte de tu padre, soy el único que sabe dónde se esconde Shang Dian. ¿Sabes? Jian Ao exclamó sorprendido. ¿Cómo es eso posible? No. Es imposible. Si lo supieras, probablemente habrías puesto tus manos en secreto hace mucho tiempo. ¿Por qué esperarías hasta hoy? Estás mintiendo. Zhang Xiangyu se encogió de hombros y dijo: «Jaja, broma, ¿crees que hemos estado operando en Chujian durante todos estos años por nada? Para ser honesto, hemos estado buscando el paradero de Shan Dian desde la guerra del Valle Pingyang. Como por qué no hemos tomado medidas durante tantos años, es porque tenemos una razón objetiva. Pero pronto, esta razón objetiva también será eliminada, y entonces podremos obtener el Shan Dian sin mucho esfuerzo». Un toque de codicia apareció en la esquina de la boca de Zhang Xiangyu mientras se reía. Jeje. Podría retenerte y dejarte ver con tus propios ojos cómo tendremos el Shan Dian en nuestras manos para entonces. Las palabras de Zhang Xiangyu no pudieron evitar hacer que Jian Ao inhalara una bocanada de aire frío. De alguna manera no podía creer que este Zhang Xiangyu ya hubiera sabido el paradero de Shang Dian.
Lo que hizo que Jian Bao se sintiera aún más incómodo fue que hace un momento Zhang Xiangyu había usado la palabra nosotros, lo que significaba que podrían ser un grupo de personas. Pueden ser un grupo de personas, y no solo Zhang Xiangyu. En ese caso, parecía que la situación se había vuelto complicada de nuevo. Jian Ao estaba un poco ansioso, por supuesto que temía que algo le pasara a su padre. Por supuesto que temía que un día, el tesoro que se había transmitido en la familia Shen durante más de 1000 años cayera en manos de un extraño. El corazón de Jian Ao estaba agitado y estaba un poco desanimado de que la situación hubiera llegado a una coyuntura tan crítica, pero no pudo ayudar en absoluto, ni siquiera para decirle a su padre que la calle Qinshui número 36 era una trampa. Una hora más tarde, un sedán Rolls-Royce se detuvo lentamente frente al número 36 de la calle Qinshui, un café que había estado cerrado durante un período de tiempo desconocido y cuya placa se había desvanecido. Pronto, un joven vestido de negro bajó corriendo del lado del pasajero y se apresuró a abrir la puerta de la parte trasera del auto. Inmediatamente después, un hombre corpulento de mediana edad con un traje azul y negro bajó de la parte de atrás. Miró a su alrededor y había más de una pizca de vacilación en su mirada, pero después de un momento de pausa, su vacilación fue reemplazada por determinación. Luego dio un paso hacia la puerta del café cerrado. En este momento, en el edificio de la fábrica abandonada, Zhang Xiangyu sostenía un teléfono móvil en una mano y con la otra sujetaba el cabello de Jian Yao con un agarre mortal, lo que lo obligaba a mirar la pantalla de ese teléfono móvil. En la pantalla en ese momento estaba la imagen de vídeo de Shen Aoting caminando hacia el número 36 de la calle Qinshui. Zhang Xiangyu sonrió sombríamente y dijo: «Oh, mira bien, tal vez esta sea tu última mirada a tu padre, esta es una transmisión en vivo, oh». Capítulo 535. Aparentemente, el vídeo fue tomado desde alguna ventana frente a ese desaparecido café. La imagen era tan clara que, aunque Jian Gao solo podía ver la espalda del hombre, lo sabía. Ese debe ser su padre, porque la espalda era exactamente la misma. Y en ese momento, Jian Gao estaba mirando a su padre, paso a paso, caminando hacia el fuego. Caminando hacia el abismo. Vio a Shen Aoting subir un paso los escalones, aparentemente sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. Caminó hasta la entrada del café. Miró dentro a través de la ventana gris y pareció dudar más que un poco, pero finalmente alcanzó la manija de la puerta y abrió suavemente la puerta del café en ruinas. Y en el momento en que Shen Aoting abrió la puerta en ruinas, dentro del café, un cable delgado conectado a la puerta en ruinas se tensó y tiró violentamente. Luego, el cable se conectó a un dispositivo de conmutación ubicado no muy lejos, que se activó repentinamente, y apareció una chispa débil dentro del dispositivo, encendiendo instantáneamente un paquete verde militar debajo. Casi al instante. Una serie de reacciones químicas, invisibles a simple vista, tuvieron lugar dentro del paquete, seguidas de una enorme onda de choque que salió del paquete. Fue como si la onda de choque fuera un pequeño espacio que creció en tamaño, extendiéndose rápidamente desde el centro del paquete a toda la habitación. En menos de una décima de segundo, la onda de choque destruyó todo en el café cerrado, todos los muebles destrozados, todos los muebles de porcelana, fueron instantáneamente destruidos en innumerables piezas y, finalmente envueltos en la onda de choque. Se precipitó hacia la periferia más lejana. De hecho, en el momento en que puso la mano en la manija de la puerta y la abrió, Shen Aoting pareció haber sentido que algo andaba mal, y un pensamiento de escapar surgió en su corazón. Tan pronto como este pensamiento apareció en su mente, surgió una enorme e imbatible onda de choque, que destruyó directamente la vieja puerta en innumerables pedazos, que luego voló directamente al cuerpo de Shen. De hecho, en este momento, el interior de su traje ya había pasado una ropa especial a prueba de balas. Pero aún así, el impacto de ese corto alcance instantáneo también rompió la superficie del traje antibalas en innumerables piezas. Y en aquellas partes de su cuerpo que no estaban cubiertas por ropa a prueba de balas, casi instantáneamente fue atravesado por innumerables fragmentos, y su cuerpo fue instantáneamente desollado y ensangrentado.
Shen Aoting fue empujado hacia atrás por la enorme onda de choque y voló directamente durante más de 10 metros. Solo entonces cayó pesadamente al suelo. Con un fuerte estruendo, se produjo una segunda explosión en el café abandonado. Esta vez fue incluso más violento que el primero, y todo el frente del café quedó casi completamente destruido. Todas las ventanas y los marcos de las puertas se desprendieron en el primer momento. Casi todo el barrio se vio afectado y apenas había una sola ventana en un radio de 300 metros con el cristal intacto. En un instante, los incendios estallaron en el cielo y se escucharon lamentos por todas partes. Las pocas personas que Shen Aoting había traído con él recobraron el sentido y corrieron hacia el lado de Shen Aoting en una carrera desesperada. Uno de los hombres levantó apresuradamente a Shen Aoting, pero solo entonces se dio cuenta de que su rostro había sido completamente desfigurado. Su cuerpo incluso había sido cortado con innumerables cortes y una de sus piernas estaba arruinada. Señor Shen. Señor Shen. Ese secuaz se apresuró a convocar en voz alta. Pero Shen Aoting ya no respondió ni la mitad. Rápido. Llévalo al hospital. Uno de los hombres recogió apresuradamente a Shen Aoting y corrió salvajemente hacia el automóvil Rolls-Royce que estaba estacionado no muy lejos. El Rolls-Royce era tan suave como un espejo. En este momento, el Rolls-Royce también estaba rayado con marcas. Pero en este punto, a nadie le importaba tanto, esas pocas personas se llevaron a Shen Aoting con ellos. Se apresuraron directamente hacia los recursos cercanos. El hecho real es que la persona real que llevó a Shen Aoting al auto sintió el pulso de Shen Aoting y su expresión se volvió fea al instante. El joven sentado en el asiento del pasajero vio esto y rápidamente lo miró y preguntó en voz baja, ¿qué? El joven suspiró profundamente, es demasiado tarde, ya no es posible. Algunas personas en el auto sonrieron y se miraron entre sí. Finalmente el joven en el asiento del pasajero negó con la cabeza mientras sacaba su teléfono móvil, marcó un número y finalmente susurró. Señorita Ie, Shen, el señor Shen está en problemas, me temo que no puede levantarse. En el edificio de la fábrica abandonada, Zhang Xiangyu dejaba que Jiang Gao viera a esos pocos jóvenes llevar a Shen Aoting al automóvil antes de que se detuviera. Y después de ver el vídeo, los ojos de Jiang Gao no pudieron detener las lágrimas hace mucho tiempo. Miró al otro hombre, prácticamente queriendo matarlo con sus propios ojos. El corazón de Jiang Gao realmente no estaba dispuesto a aceptar este hecho, todo vino demasiado de repente, sorprendentemente ni siquiera tuvo la más mínima defensa. No, no puede ser, mi papá no morirá. Jiang Gao negó con la cabeza y dijo con tristeza. No te saldrás con la tuya. Zhang Xiangyu sonrió, pero se echó a reír con una alegría indescriptible. ¿Oh, no morir? ¿Cómo es posible? Aunque Shen Aoting es muy poderoso, él es un mortal después de todo, con una explosión a tan corta distancia. ¿Crees que es un tanque? ¿Aún puede sobrevivir? Capítulo 536. Oh, ahora que has terminado de leerlo, ¿cómo te sientes? Zhang Xiangyu sonrió mientras miraba a Jiang Gao y dijo. Oye, es una pena decir eso, el Shen Aoting es considerado un señor después de todo, supongo que nunca pensó ni en sus sueños. ¿Terminaría así algún día, derecha? Terminé de hablar. Zhang Xiangyu también pareció sentirse aliviado. Es cierto que la muerte de Shen Aoting fue una gran noticia para él, y su alegría no fue solo porque ahora podía disfrutar de los secretos de Shangdian. Su alegría no era solo porque ahora tendría el secreto de Shangdian para sí mismo, sino también porque estaba aliviado de haberse librado de un oponente tan poderoso, uno que era mucho más poderoso que él. Una vez que Shen Aoting muriera, nadie en este mundo podría competir con él por los tesoros que la familia Shen había atesorado durante más de 1000 años. Cuando Zhang Xiangyu lo pensó, no pudo evitar sentirse un poco ridículo. La familia Shen había escondido este tesoro durante más de 1000 años, pero al final, resultó ser un gran negocio para él. Parece que en este momento, Zhang Xiangyu está un poco impaciente por conseguir el Shangdian, pero sabe que aún no es el momento adecuado, ha esperado este Shangdian durante muchos años. Parecía que no estaba tan mal como estos pocos meses y medio año.
El rostro de Zhang Xiangyu mostró una mirada de anticipación incomparable, pero no había mostrado mucho tiempo esta mirada cuando su rostro se congeló repentinamente, y luego todo su rostro de repente se sorprendió incomparablemente, giró la cabeza en otra dirección, entre las cejas están lentamente el color de alerta. Y en la dirección de la atención de Zhang Xiangyu, en algún momento, aparecieron algunas figuras. Zhang Xiangyu se sorprendió por la repentina aparición de varias personas. Se sorprendió, porque este era el lugar que había elegido cuidadosamente. Aparte de él, casi nadie sabía de la existencia de este lugar, entonces, ¿cómo aparecieron estas personas? La mirada de sorpresa en el rostro de Zhang Xiangyu no duró mucho, después de que fijó sus ojos en esas pocas personas con claridad. Toda la persona se congeló instantáneamente, su mente pareció zumbar, y por un momento se quedó sin palabras, incapaz de creer lo que estaba frente a él. Fue porque justo por encima del lado que estaba mirando Zhang Xiangyu, había 4 figuras de pie allí, y no eran otros que Shen Aoting, y Yunjie, Qiao Shan y uno de los hombres de Shen Aoting. Después de ver el hermoso rostro de Shen Aoting, que era tan hermoso como un cuchillo de trinchar, Zhang Xiangyu se quedó estupefacto, señaló a la otra parte y gritó que era imposible. ¿Eres un humano o un fantasma? Tú, ¿cómo es posible que estés vivo? ¿No acabas de explotar? Zhang Xiangyu miró a Shen Aoting incomparablemente sorprendido y gritó en estado de shock. Y con este grito, inmediatamente gritó a Jian Bao, que estaba inmerso en el dolor, de vuelta a sus sentidos, y Jian Bao miró apresuradamente en esa dirección. La persona entera primero se congeló y luego gritó con lágrimas de alegría. «Papá. ¿Estás bien?» Cuando vio a Shen Aoting parado frente a él ileso, Jian Bao sintió que estaba soñando. Sus ojos instantáneamente estallaron en lágrimas. Originalmente, pensó que acababa de experimentar el amor paterno por solo unos días. ¿Perdería a su padre para siempre? Pero en este momento, Jian Ao estaba incomparablemente conmovido de que su propio padre estuviera bien, se rió felizmente y dijo en voz alta. Sabía que estarías bien. Cuando Shen Aoting vio que Jian Yao también estaba bien, fue como si una piedra enorme en su corazón también hubiera caído al suelo instantáneamente, dijo con voz profunda para consolarlo. No te preocupes, hijo, papá es un gato. Tiene 9 vidas, no es tan fácil de contar, ¿estás bien? No te preocupes, papi te llevará a casa ahora. Jian Gao sonrió y estaba tan conmovido que no supo qué decir, solo asintió pesadamente y una vez más miró a su padre con una expresión piadosa. Jian Gao no estaba interesado en saber qué estaba pasando en este momento, siempre que su padre no estuviera en problemas, era más importante para Jian Gao que cualquier otra cosa. Fue solo que en este momento, cuando vio a Shen Aoting, Zhang Xiangyu, que acababa de estar increíblemente emocionado, instantáneamente sintió que su cuero cabelludo se entumecía. Miró a Shen Aoting presa del pánico y dijo: «Imposible, ¿cómo es posible que sigas vivo? ¿No acabas de explotar? Solo te vi dejarse llevar por los hombres, e incluso si no estabas muerto, no podrías haber aparecido aquí tan rápido, ¿ah? Tú, ¿quién eres de todos modos?» Para la repentina reaparición de Shen Aoting, simplemente interrumpió por completo todo el plan de Zhang Xiangyu. Originalmente, pensó que una vez que Shen Aoting muriera, Shang Dian realmente se convertiría en lo suyo por completo, pero no esperaba que este tipo, que obviamente había explotado miserablemente en este momento, ahora estuviera parado frente a él nuevamente intacto. El impacto de esto para Zhang Xiangyu fue definitivamente nada menos que la detonación de una bomba nuclear en su corazón. En respuesta a las dudas de Zhang Xiangyu, Shen Aoting solo soltó una risa fría cuando dijo con indiferencia: ¿Crees que yo, Shen Aoting, sería asesinado por ti tan fácilmente después de vivir durante tantos años bajo las narices de la familia Shen en el extranjero? Además, usted mismo acaba de decir que acababa de resultar gravemente herido por una explosión, así que, ¿cómo podría aparecer aquí tan rápido? Las palabras de Shen Aoting causaron que Zhang Xiangyu se sorprendiera, y luego miró a Shen Aoting como si hubiera pensado en algo, con una mirada de sorpresa.
Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.